Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. En la cadena Ser, Código de Barras, con Sonia Ballesteros. L'humour, la joie et l'enthousiasme sont mon énergie, ma plus belle arme. Ce matin je me lève avec un grand sourire, même si dehors le ciel veut me faire mentir. Un petit fou rire dans mon café, et déjà mon cœur commence à danser. L'humour comme arme contre les nuages, un rayon de joie sur mon visage. Je mets mes soucis en mode avion, aujourd'hui je roule à l'intuition. Je choisis la lumière au milieu du bruit, je transforme les tant pis en tant mieux pour la vie. Hola, ¿qué tal? En este Código de Barras vamos a hablar de una forma de reciclaje que se quiere instalar en nuestro país a partir del mes de noviembre. Se trata del sistema DDR, Depósito, Devolución y Retorno. Será exclusivo para botellas de plástico y latas que ya no tendrán que ir al contenedor amarillo. Enseguida sabremos más. Hoy también visitamos una granja de esturiones en la Sierra de Loja, en Río Frío. Allí se produce el primer caviar ecológico del mundo y hemos aprendido algunas cosas sobre el esturión. 250 millones de años de antigüedad que tiene el esturión. El esturión es un animal que vivía, utilizó la palabra en pasado, porque actualmente el esturión es un animal en peligro de extinción. No lo hay básicamente más que en piscifactoría, no lo hay ya en los ríos y mares. Je choisis la lumière au milieu du bruit. Je transforme les tant pis en tant mieux pour la vie. Cerramos hablando de Bizum, porque esta ha sido la semana grande de este método de pago, nacido en España, para competir con los gigantes americanos Google Pay, Apple Pay. Ya se puede pagar con Bizum en los comercios, aunque ni todos los consumidores ni en todos los establecimientos se puede utilizar todavía. Hablamos con la OCU, que ve un avance en esta nueva forma de pago, pero nos recuerda que el efectivo sigue siendo el método de pago obligatorio para todos los comercios. Que un comercio permita el uso de pago electrónico es a voluntad del comercio, pero siempre tiene que aceptar el efectivo. ¿Y esto por qué? Porque no olvidemos que hay personas que no tienen capacidades digitales y que les resulta complicado pagar con medio electrónico. Empezamos. Une blague, un rêve, une mélodie, et je rallume toute ma vie. L'humour, la joie et l'enthousiasme sont mon énergie, ma plus belle arme. España se prepara para poner en marcha un nuevo sistema de reciclado exclusivamente para botellas de plástico y latas. No es una idea que haya partido del gobierno español, es una directiva europea la que nos obligará a cambiar la forma en la que reciclamos esos envases. ¿Qué se persigue con este nuevo sistema? ¿Qué tenemos que cambiar en nuestros hábitos de reciclaje? ¿Habrá ventajas o un nuevo coste para el consumidor? Vamos a resolver todos estos interrogantes con Shira Valdés, redactora de Economía. ¿Qué tal, Shira? Hola, Sonia, muy buenas. ¿En qué consiste este nuevo sistema? Es un sistema que lo que va a cambiar es nuestra forma de reciclar los envases de bebidas. Ya no tendremos que tirar las latas o las botellas de plástico al contenedor, sino depositarlas en máquinas pensadas expresamente para este tipo de envases de un solo uso. Al comprar una lata, por ejemplo, pagaremos no solo lo que cueste la bebida, sino también un depósito que vamos a recuperar cuando devolvamos esa lata. Antonio Romero, de la patronal del gran consumo, AECOC, lo resume así. Consiste básicamente en asignar o imputar un depósito, que es una cantidad económica, en cada envase que se pone en el mercado y que le acompaña desde que el productor, el fabricante, lo pone en el mercado hasta que un consumidor lo devuelve en un punto de retorno.
Y el objetivo aquí es, según explica Romero, que en 2029 un 90% de los envases de un solo uso se reciclen. Lo que básicamente busca este sistema es alcanzar unos altos niveles de recogida separada. Lo que nos marca la normativa es que hay un objetivo de recogida separada de este tipo de envases para 2029 que llega al 90% de todos los envases que se ponen en el mercado. Un objetivo muy ambicioso, habida cuenta de que, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en 2023 apenas un 41,3% de los envases de este tipo, de los envases PET, se reciclaban. La normativa europea nos exige que el sistema esté en vigor en 2029, pero sabemos que ya hay países que llevan años implementándolo. ¿Cómo está funcionando en esos países? ¿Está siendo efectivo? El primer país en que se implantó un sistema de este tipo en Europa fue en Suecia, que lleva utilizando su sistema de devolución y depósito desde 1984. Otros países que ya lo aplican son, por ejemplo, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia o Noruega. Y de hecho, todos estos países se adelantaron a la directiva sobre plásticos de un solo uso que se aprobó en 2019. En Alemania, por ejemplo, se aplica desde hace más de 2 décadas y no solo a los envases de plástico y a las latas, sino también a los de vidrio. Y el sistema es muy sencillo. Vas al supermercado, por ejemplo, compras una botella de agua y cuando la acabas, en el propio supermercado hay una máquina donde puedes devolverla, como si fuese una máquina expendedora, pero al revés. Introduces la botella y te devuelve el dinero. Por cada envase de plástico, en este caso allí en Alemania, devuelven 25 céntimos. En el caso de las botellas de vidrio, ese importe es menor, oscila entre los 8 y los 15 céntimos. ¿Y funciona? ¿Los suecos, que llevan más de 40 años con esto, lo hacen? Pues la tasa de recogida es elevada. En Suecia, que decíamos que era uno de los pioneros, en 2024 se devolvieron casi un 88% de los envases, lo que se estima que son unos 270 por habitante. Pues por un lado, porque para los consumidores ya es un hábito después de tantas décadas, y por otro, porque el propio beneficio económico que lleva a imágenes que como españoles nos pueden resultar bastante chocantes. Mira. Sí, te iba a preguntar por esas imágenes de las que me hablan. Sí, es que casualmente el año pasado yo estuve en Hamburgo, en una de las principales fiestas, que es el aniversario del puerto, allí a la orilla del Elba, y asisten allí cada año más de 1 millón de personas que comen y beben allí, lógicamente. No se veía ni una lata, ni en las calles, ni en la propia fiesta, y lo que sí podíamos ver, que es lo que es quizá más curioso para nosotros, era bastantes personas armadas, digamos, con bolsas de plástico, que iban recogiendo esos envases para después poder ir al supermercado a devolverlas, precisamente por ese incentivo económico que supone el depósito. Vamos, que después del botellón o de la superfiesta no queda absolutamente ni una lata ni una botella por el suelo. Está bastante bien. ¿Sabemos también cómo quieren aplicar este sistema en España y de qué forma nos va a afectar a los consumidores? Pues aquí el funcionamiento, en principio, la idea es que sea similar. Esta normativa se aplica sobre 3 tipos de envases de bebidas. Aquí, botellas de plástico de un solo uso, lo que se conoce como PET, las latas y algunos Tetra Briks, no todos. Cuando compremos alguna de estas cosas tendremos que pagar un poco más en concepto de depósito, que recuperaremos una vez que devolvamos el envase, siempre, y esto es importante, que ese envase esté intacto, porque para que nos devuelvan el depósito la máquina tiene que poder leer el código de barras. Aún está por determinar dónde se van a instalar exactamente estas máquinas, aunque es previsible que se ubicarán también en grandes superficies, y también está por determinar cuánto más nos va a costar comprar este tipo de bebidas, no solo por ese depósito del que estamos hablando, sino también porque será el consumidor quien en último término tenga que financiar este sistema. El consumidor va a tener que seguir soportando esa parte del coste porque se lo va a trasladar el productor al distribuidor y va a seguir esa transición en cadena, ¿no? En el modelo actual hemos venido pagando un coste asociado a ese punto verde, a ese coste que pagamos por la gestión del contenedor amarillo, pero ahora estos envases van a venir por otro canal distinto y obviamente eso lleva asociado también un coste al producto. Y esto hay que diferenciarlo de lo que es el depósito, que el depósito sí que se le va a devolver al consumidor. Así que, como explica Romero, si hasta ahora financiábamos la gestión del contenedor amarillo, ahora tendremos que financiar la del nuevo sistema. Aquí en España se ha señalado el inicio de la implantación de este nuevo sistema para este año, para este 2026, a partir además del mes de noviembre. Shira, ¿llegamos a tiempo? No está excesivamente claro. Aunque la directiva europea da de margen hasta el 2029, la legislación española no da plazos concretos, sino una condición. Para 2023 establecía que se debían retornar en torno a un
70% de los envases de plástico de un solo uso. Pero ese objetivo no se alcanzó y la norma fija un plazo de 2 años a contar a partir desde que se constate que ese objetivo no se había cumplido para que se ponga en vigor este nuevo sistema. En noviembre de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica constató que estábamos muy lejos de ese objetivo, en ese 41% del que hablábamos antes, por lo que ese plazo de 2 años vence, como dices, el próximo mes de noviembre. Sin embargo, lo que decíamos, lo que nos dicen desde el sector es que el margen temporal es muy escueto para todos los trámites y las transformaciones que tendrían que acometer, porque tal y como explica Mauricio García, presidente de la Federación de Industrias de Alimentos y Bebidas, aunque hay precedentes en otros países, el consumo en España tiene sus particularidades. La industria lo que está haciendo es trabajando muy de la mano en la asociación de SDDR que se ha creado para analizar con consultores el mejor modelo, el modelo más eficaz, más eficiente que podemos implantar en España, porque las características de la distribución española, del consumo español, son muy distintas a los otros países donde ya hay instalado un SDDR. Por lo tanto, nos ha servido un poco de guía, pero tenemos que hacer una adaptación bastante completa a la idiosincrasia de la distribución y del consumidor español, ¿no? Así que para evitar prórrogas de la entrada en vigor, aseguran que lo ideal sería pausar un poco los tiempos hasta que el sistema esté listo. Pues ya veremos si en noviembre tendremos que aprender a reciclar de nuevo las botellas de plástico y las latas, o si nos van a dejar un poquito más de tiempo para aprenderlo. En cualquier caso, importante señalar que con el nuevo sistema no nos pagan nada. Lo que nos van a devolver es lo que ya hemos pagado previamente. Sira Valdés, muchas gracias por la información. Muchas gracias, Sonia. Código de barras. El consumo, como no te lo han contado. After all of this time, after all of these seasons, after your one decision to go to the water for a reason, it's only the ocean and you, and all of these lines will all be erased, so they go out with the tide. Back with the waves, so it's only the ocean and you. Hoy nos asomamos de nuevo, lo hemos hecho en otras ocasiones en Código de Barras, al mundo de la acuicultura. No podemos olvidar que nuestro país genera la 1/4 parte de todos los moluscos, crustáceos y pescado que se cultivan en la Unión Europea. Esta vez hemos viajado hasta Río Frío, una localidad granadina al pie de la Sierra de Loja, para visitar una piscifactoría de esturiones. Nos recibía Garachi Rodríguez, portavoz de Apromar, Acuicultura España. Bueno, espero que hayáis tenido un buen viaje. No todos los días podemos estar en una granja de esturión donde se produce el caviar ecológico. Estamos hoy en una granja de acuicultura continental, y la acuicultura continental es realmente importante para zonas como esta, porque consigue que se fije población, consigue generar empleo. En Río Frío hay caviar porque hay esturiones, unos peces prehistóricos que poblaron las aguas del planeta cuando todos los continentes eran una única masa de tierra llamada Pangea. Así que vamos a saber algo más del esturión. Nos acercamos un poco hacia la piscina y hablamos un pelín de esturiones. Lo que tenéis delante son esturiones ya con cierta edad, 250 millones de años de antigüedad que tiene el esturión. El esturión es un animal que vivía, utilizó la palabra en pasado, porque actualmente el esturión es un animal en peligro de extinción. No lo hay, básicamente, más que en piscifactoría, no lo hay ya en los ríos y mares. 250 millones de años. Características del esturión: tiene piel, no tiene escama, ¿vale? Es un animal cartilaginoso. Os recuerdo que el esturión es un animal de río y de mar. Nace en el río, va a vivir al mar y vuelve para reproducirse al río. Suena un poco como un salmón, ¿no? Al final. Pero un salmón tiene una vida más corta. El esturión, en cambio, puede llegar a vivir muchos años. ¿Y cuánto puede llegar a vivir un esturión? Puede llegar a vivir 80 años. Y más, hasta 100. Carlos Portela, jefe de producción de caviar de Río Frío, nos guía y nos acompaña en esta visita. Nos cuenta que los primeros esturiones llegaron a Granada en los años 80, pero no fue hasta el 2001 cuando se pudo comercializar la primera lata de caviar. ¿Por qué tanta espera? Porque la hembra de esturión tarda aproximadamente 18 años, a veces más, en alcanzar la madurez sexual y producir sus primeras huevas,
que son el caviar. Importante, ¿qué es caviar? El caviar son las huevas de la, perdón por la patada del diccionario, la esturiona, de la hembra de esturión, ¿vale? El macho no tiene huevas. Por tanto, lo primero que nosotros tenemos que ver es, oye, ¿eres macho o eres hembra? ¿Eres macho? Te vas a convertir en filete. ¿Cuándo puedo ver si eres macho o eres hembra? A los 6-8 años de edad, porque el esturión tiene una de sus gracias, es que no tiene dimorfismo sexual, ¿vale? No se puede ver por fuera si es macho o es hembra, perdón, no tiene pito para poder mirarle el DNI. ¿Cómo podemos ver si es macho o es hembra? Hacemos una ecografía 1 por 1 y vemos, oye, ¿eres macho? ¿Eres hembra? Y si es hembra, tienen que esperar durante años a que madure sexualmente. Depende de la especie y del tamaño, pueden tardar 18 años o incluso más. Y de nuevo, otra ecografía será necesaria para saber si las huevas están listas para la extracción. Son posiblemente los peces más ecografiados del mundo. Ahora seguimos la visita con María Castro, bióloga, y cuando nos asomamos a otra de las piscinas nos habla de las distintas especies de esturión que crían en Río Frío. Por lo que estoy viendo son osetras, que es como el primo hermano del esturión autóctono de la península ibérica, es el nacari. Nuestra mayor producción es del autóctono. Pero luego tenemos también algunos ejemplares de osetra y de beluga. Y luego de sebruga tenemos menos adultos, pero estamos criando ahora mismo para aumentar la población de sebruga. ¿Y la producción es la misma en todas las especies? ¿Hay alguna que produzca más? Bueno, eso depende del tamaño. Como normalmente es el 10% del tamaño, si el animal es más grande, más huevas. Por ejemplo, el beluga, que tiene 24 años, el que ha producido este año, me parece que pesaba 115, 120 kilos, pues claro, entonces la producción de caviar es bastante más abundante. Lo que pasa es que tienes que esperar hasta que tenga 24 años para que produzca caviar. Seguimos con María hacia una zona muy especial. Vamos a entrar en la guardería. Todas las zonas que están protegidas por red es porque tienen un tamaño pequeño y se lo pueden comer las garzas, las cigüeñas, ¿vale? Entonces para evitar que se los coman. Sí. Tened cuidado, no os tropecéis con el comedero. Mira, aquí ya vais viendo, estos son belugas, pero que tienen 4 años, 4 o 5 años. ¡Qué pequeñitas! Pero tienen ya 5 años, casi, ¿eh? Pero son minúsculas. Sí. Estos son belugas de 4 o 5 años, ¿vale? Estos son los primeros belugas que han nacido en España, ¿eh? Bueno, además con todos los problemas, porque al ser, por ejemplo, el primer caviar ecológico del mundo, pues vamos a alimentarlo. No hay nada para alimentarlo ecológico. Conseguir el certificado de caviar ecológico no es fácil. En Río Frío fueron los primeros del mundo en lograrlo por estas razones. Lo importante del ecológico no es que yo os diga qué majo soy y qué bien cuido los esturiones, ¿vale? Que me lo podéis creer o no. ¿Qué es ser ecológico? Al final, muy en básico, sin entrar tampoco en muchas honduras. Obviamente es cómo cuidamos el agua, ¿vale? No podemos recircular el agua, ciclo abierto, el que estaba comentando, aguas muy limpias. Punto muy importante, no podemos utilizar medicamentos. Tenemos muy limitada la cantidad de animales que tenemos dentro de una piscina. Nosotros, con la poca cantidad de animales, lo que buscamos es que el animal se pueda mover, que vaya al gimnasio. Por tanto, que genere su propia musculatura y que al comer el alimento también lo transforme y su grasa sea de esturión. Hoy, este pez, que ha sobrevivido a todo lo que ha ocurrido en este planeta en los últimos 250 años, está en peligro de extinción. El esturión está marcado genéticamente para ir a un lugar. No le vale el Guadalquivir, le vale un trocito del Guadalquivir. Tengo que llegar a este punto para poder desovar. ¿Por qué el animal está en peligro de extinción? ¿Por qué utilizo las palabras en pasado? La sobrepesca, la polución, pero sobre todo con la construcción de las presas en todos los ríos de España y del mundo, sin más en los años 40, 50, 60, cuando el animal llega a la presa, no puede saltar esa presa. Si no puedo saltar a la presa y llegar al lugar al que quiero llegar, no desovo. Me quedo ahí esperando hasta que me aburra. O hasta que lo pesquen. Hoy la situación de esta especie es de peligro crítico. Los biólogos aseguran que no quedan apenas ejemplares salvajes de esturión en los ríos y mares del mundo. Los que se conservan están en las piscifactorías y por eso mismo... Todo el caviar que se produce en el mundo, todo el esturión que se produce en el mundo, es de piscifactoría. Piscifactoría en Granada, piscifactoría en Italia, piscifactoría en Francia, piscifactoría en China. Todo el caviar es de piscifactoría. A ver, en Rusia exactamente igual. El tema de la mítica del caviar y de que el caviar viene de Rusia y que me lo manda Putin y de Irán. Bueno, pues no. El caviar se produce hace mucho tiempo ya en piscifactorías y el mayor productor de caviar del mundo por goleada es China.
Terminamos la visita y llega el momento de probar el caviar ecológico de Río Frío. Carlos nos enseña a catarlo. Primero... Importante, cuando sirvamos la cucharilla dentro de un momento, quiero que por favor primero lo veáis y veáis que el caviar no es negro. Si el caviar es completamente negro es que alguien muy amablemente os ha pintado el caviar, ¿vale? Es un sucedáneo. Esto es caviar de verdad, entonces si os fijáis en la hueva es una esfera no perfecta con diferentes matices y colores, una perla, ¿vale? Básicamente con sus diferentes matices y sus diferentes colores. Y después de mirar... Luego lo oléis y vais a ver que no huele fuerte, ¿vale? No huele fuerte a pescado, fuerte a nada. Es precisamente lo que nosotros buscamos, un producto muy fresco, es lo que buscamos, manteniendo sus sabores naturales. ¿Alguna preguntita con respecto a esto? ¿O ya pasamos a probar? Está buenísimo, ¿eh? Me parece que se lleva más tiempo. El de la lata es el madurado, que lleva 2 meses de maduración. Sí, el que llaman original Este es el segundo. Es otra. Servíos. Este es el... Sí, el resumen es que está buenísimo. Código de barras. El consumo con buena música. A partir de esta semana, aunque no todos todavía, una parte de los 31 millones de usuarios de Bizum pueden pagar con este sistema en los comercios físicos. Esta es una de las aplicaciones financieras que más éxito ha tenido en menos tiempo. Nació hace 10 años como una forma de compartir gastos entre amigos. Detrás estaba el trabajo para desarrollar la aplicación y la unión de 27 entidades bancarias españolas que decidieron hacer frente común a la competencia de Apple Pay y Google Pay, 2 gigantes americanos. En menos de 2 años ya contaba con más de 1 millón de usuarios. Hoy son 31 millones y 39 las entidades bancarias que ofrecen Bizum. Con Javier Díaz, redactor de la sección de Economía, que ha hablado con un portavoz de la empresa y tiene la información de primera mano, vamos a despejar algunas dudas de forma casi telegráfica. Javier, ¿cuándo vamos a poder pagar con Bizum en los comercios? La respuesta rápida es que podrás pagar con Bizum en un comercio cuando tu banco quiera. Depende de cada entidad en implementar esta tecnología en sus aplicaciones móviles para clientes y también en los TPVs de los comercios. Cada banco tendrá su ritmo, llegará de una forma progresiva. En cualquier caso, tendrás que prestarle atención a las notificaciones de la aplicación de tu banco. ¿Y cuánto? Porque supongamos que me voy a comprar una mesa de comedor que cuesta 1.200 euros. ¿La podré pagar con Bizum? ¿Va a haber un límite? No habrá un límite, como en el pago de usuario a usuario, que había 1.000 euros máximos por operación o 5.000 mensuales. Serán los bancos los que establezcan los límites al estilo de las tarjetas de crédito. De forma muy sencilla, explícanos qué tendremos que hacer para pagar con Bizum. ¿Cuál será el método? El método es similar a una tarjeta de crédito. Lo primero tienes que activarlo desde la aplicación de tu banco. Se pagará por contactless o con la aplicación propia Bizum Pay. También dependerá de cómo lo gestione tu banco. Depende de cómo pagues con tarjeta desde el móvil, pues será muy similar. Acabamos hablando de Hacienda. ¿Hay control de estos pagos y se extenderá ese control de Hacienda a los Bizums que nos hacemos entre amigos? En cuanto a Hacienda, los comercios lo declararán de la misma manera que un pago con tarjeta u otra pasarela de pago. Los usuarios, en cambio, de momento no tendrán que hacerlo. Hablamos de una nueva forma de pagar en los comercios físicos, porque Bizum ya se podía utilizar en establecimientos online. Queremos saber si esto es bueno, malo o nos deja igual a los consumidores. Hablamos para ello con Enrique García, portavoz de la OCU. ¿Qué tal, Enrique? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. ¿Este nuevo sistema de pago beneficia a los consumidores?
claramente sí, y es porque existe una nueva alternativa a medios de pago habituales en los comercios, ¿no? Y bueno, pues siempre que haya otro medio de pago, otra alternativa más, pues eso en términos generales favorece a los consumidores. Además, presenta una cierta novedad respecto a los sistemas de pago electrónicos que hay actualmente, y es que no necesita de una tarjeta, ¿no? Sino que se puede hacer directamente a la cuenta, ¿no? Cómo funciona el Bizum habitual entre particulares. Un sistema que, por otra parte, hay que decir que ha tenido un enorme éxito en el uso por parte de los usuarios, por la facilidad que tiene de combinar el teléfono móvil con el pago directo a través de la cuenta corriente. Por tanto, bienvenido sea esta nueva posibilidad, consumidor que elija la que considere más adecuada. ¿Nos tiene que preocupar algún aspecto concreto de este nuevo sistema? Pues en términos generales casi más robusto que los habituales, ¿no? En cuanto a seguridad, ¿no? Y eso lo han comprobado también los usuarios, ¿no? Pero hay que hacer una advertencia expresa siempre sobre atención a los problemas relacionados con los pagos y la ciberseguridad, ¿no? Los delitos telemáticos están ahí, es un problema creciente, pero también queremos recordar a los consumidores algo que muchas veces se olvida, y es que la responsabilidad del consumidor en los pagos fraudulentos, sea el sistema que sea, está limitada a 50 euros. El consumidor, cuando sufre o es víctima de un ciberdelito o de un pago fraudulento, pues su responsabilidad está limitada y la entidad financiera está obligada a devolverle la cantidad sustraída, si es así. Y eso sí, hay advertencias sobre, bueno, pues hay que ser cuidadoso a la hora de manejar este tipo de sistemas de pago. A mi alrededor algunas personas me comentaban que aquí igual el problema es que cuando tú pagas te retiran de manera inmediata el dinero de la cuenta, cosa que no pasa con las tarjetas, que parece como que tienes un margen para rectificar. Eso preocupa a algunos consumidores. ¿Tienen que estar tranquilos? Tranquilos en cuanto a la cobertura de esos posibles fraudes, ¿no? ¿Quiere decir que el Bizum va a evitar estos fraudes? Pues seguramente no. Sobre si es más directo, pues muchas veces el que sea más directo también avisa a los consumidores. Pero en todo caso eso es algo que tiene que preocupar a los sistemas que proporcionan ese pago, ¿no? En este caso pues son las entidades financieras, porque siempre, sea con tarjeta, sea con Bizum, sea con transferencia, cuando hay un uso fraudulento de un medio de pago, el consumidor tiene una responsabilidad limitada de 50 euros y tiene derecho a la devolución. Para los pequeños comercios, ¿este sistema de cobro va a significar alguna ventaja? Nosotros creemos que los grandes beneficiados de que aparezca un nuevo sistema precisamente van a ser los comercios, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener alternativas a medios electrónicos de pago, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que se pueden reducir las comisiones, ¿no? Bueno, los que llevamos muchos años en estos temas de consumo recordamos cuando esas comisiones de pago con tarjeta eran elevadísimas. ¿Por qué? Porque había prácticamente un solo sistema de pago. Ya no hay un solo medio de pago electrónico, por tanto, sí, también entendemos que el comercio, incluso el pequeño comercio, se va a ver beneficiado de este nuevo sistema. Aparecen nuevos métodos electrónicos para pagar. ¿Qué pasa con el efectivo? Pues que el efectivo sigue siendo el método de pago obligatorio para todos los comercios. Que un comercio permita el uso de pago electrónico es a voluntad del comercio, pero siempre tiene que aceptar el efectivo. ¿Y esto por qué? Porque no olvidemos que hay personas que no tienen capacidades digitales y que les resulta complicado pagar con medio electrónico. Por tanto, siempre tienen derecho, estén donde estén, cuando acuden a un comercio, a pagar con dinero efectivo. Y el dinero efectivo seguirá ahí para garantizar esos derechos de los consumidores vulnerables. No nos podemos olvidar nunca de esos consumidores, efectivamente. Enrique García, portavoz de la OCU, gracias por atender la llamada de Código de Barras. Pues un placer, como siempre. Un saludo. Passing by, watch them walk away, making plans and designing their escapes, counting ways and destinations lost. See the lines created were never to be crossed. In the meantime, nothing on my thinking, publications printing, where it all went wrong. Así llegamos al final de este programa en el que han participado Shira Valdés y Javier Díaz en la información
y en la técnica, montaje y la selección musical, María Jesús Rodríguez. Nos vamos. Pasarlo bien. Sonia Ballesteros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.